El carácter histórico de las narraciones sobre la vida de David ha sido atacado principalmente por escritores que han desatendido el propósito del narrador de Primera de Crónicas. Este pasa por encima los acontecimientos que no están relacionados con la historia del arca. En los libros de los reyes se narran los eventos principales buenos y malos. La Biblia recuerda los pecados de David y sus debilidades, sin excusas ni paliativos, pero también recuerda su arrepentimiento, sus actos de virtud, su generosidad hacia Saúl, su gran fe y su piedad. Los críticos que han juzgado duramente su carácter no han considerado las circunstancias difíciles en las que él vivió o los modales de su edad. No es crítico ni científico exagerar sus faltas o imaginar que toda la historia es una serie de mitos. La vida de David fue un momento importante en la historia de Israel. Fue el fundador real de la monarquía, la cabeza de la dinastía, escogido por Dios como un hombre según su propio corazón. David fue probado en la escuela de sufrir durante los días de destierro y se convirtió en un renombrado líder militar. A él es debida la completa organización del ejército. Dio una capital, una corte y un gran centro de culto religioso a Israel. La pequeña banda de Adulán se convirtió en el núcleo de una eficiente fuerza. Cuando fue proclamado rey de todo Israel, tenía 339.600 hombres bajo su mando. En el censo se cuentan 1.300.000 capaces de empuñar un arma. Un ejército dispuesto que constaba de 12 cuerpos, cada uno de 24.000 hombres, que se turnaban para servir durante un mes cada vez en la guarnición de Jerusalén. La administración de su palacio y su reino exigió un gran séquito de sirvientes y oficiales. Sus diferentes funciones están fijas en Primera de Crónicas 27. El rey mismo ejerció la función de juez, aunque posteriormente los levitas fueron designados para este propósito, así como otros oficiales menores. Cuando el arca fue llevada a Jerusalén, David emprendió la organización del culto religioso. Las funciones sagradas se confiaron a 24.000 levitas. Además, 6.000 fueron escribas y jueces, 4.000 porteros y 4.000 cantores. Organizó las diversas partes de los ritos y asignó a cada sección sus tareas. Los sacerdotes estaban divididos en 24 familias, los músicos en 24 coros. A Salomón había sido reservado el privilegio de construir la casa de Dios, pero David hizo amplias preparaciones para el trabajo reuniendo tesoros y materiales, así como transmitiendo a su hijo un plan para el edificio y todos sus detalles. Se nos cuenta en Primera de Crónicas cómo exhortó a su hijo Salomón para llevar a cabo este gran trabajo y dio a conocer a la asamblea de jefes la importancia de las preparaciones. La parte más importante de los trabajos del templo, musicada y cantada, como compuso David, está rápidamente explicada con sus habilidades poéticas y musicales. Su habilidad para la música se recuerda en Primera de Reyes 16 y 18 y Amos 6:5. Se encuentran poemas compuestos por él en Segunda de Reyes 1, 3, 22 y 23. Su conexión con el libro de los Salmos, muchos de los cuales se atribuyen expresamente a diferentes situaciones de su carrera, fue tomada para atribuirle por parte de muchos en los últimos tiempos todo Salterio. La paternidad literaria de estos himnos y las cuestiones acerca de en qué medida pueden ser consideradas un medio para proporcionar material ilustrativo sobre la vida de David se trata en un artículo en el libro de los Salmos. David no fue meramente un rey y gobernante, también fue un profeta. El Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra por mi lengua. Segunda de Reyes 23:2. Es una declaración directa de inspiración profética en el poema allí recordado. Pedro nos dice que era un profeta allá en Hechos 2:30. Sus profecías están inmersas en los salmos literalmente mesiánicos que compuso y en las últimas palabras de David en Segunda de Reyes 23.
El carácter literal de estos salmos mesiánicos se indican en el Nuevo Testamento. Ellos se refieren al sufrimiento, la persecución y la liberación triunfante de Cristo o a las prerrogativas conferidas a Él por su Padre. Además de estas profecías directas, el propio David siempre ha sido considerado como un modelo del Mesías. En esto la iglesia siguió las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento. El Mesías sería el gran rey teocrático. David, el antepasado del Mesías, era un rey según el corazón de Dios. Se atribuyen sus cualidades y su mismo nombre al Mesías. Episodios en la vida de David son considerados por los padres como la prefiguración de la vida de Cristo. Belén es el lugar de nacimiento de ambos. La vida de pastor de David apunta hacia Cristo, el buen pastor. Las 5 piedras escogidas para matar a Goliat son los tipos de las 5 llagas. La traición por su consejero de confianza, Ahitofel, y el pasaje en el Cedrón nos recuerda la sagrada pasión de Cristo. Muchos de los salmos davídicos, tal y como los comprendemos desde el Nuevo Testamento, son claramente el anuncio del futuro Mesías.